En el curso de electrocardiografía en enfermedad de Chagas vamos a hablar de bradicardia sinusal y fibrilación auricular. Estas arritmias son los dos extremos de la patología, ¿no? Pues, sin embargo, la bradicardia de sinusal se encuentra en la enfermedad de Chagas al comienzo en la fase indeterminada al comienzo de la enfermedad, mientras que la fibrilación auricular ya se encuentra en la fase ya final, cuando ya hay miocardiopatía chagásica. O sea que son como dos arritmias evolutivamente opuestos en la enfermedad de Chagas. La difusión sinusal, el bloqueo se puede encontrar casi hasta un 12% de pacientes con chagásicos asintomáticos. Hay series nacionales que hablan casi hasta del 20%. Las arritmias antes de la era de los marcapasos era una causa común de muerte súbita. Hoy día, con lo popular que son marcapasos y lo accesible, es raro, es un hallazgo raro. Hay reportes que muestran que las bradiarritmias severas asociadas con un anormal reflejo de Beso-Harich, esto es bradicardia, hipotensión arterial y vasodilatación, que se considera como un mecanismo eferente parasimpático, se asocia con muerte súbita hasta un 50% de los casos. Por lo tanto, la bradicardia sigue siendo algo importante. Hay algunos autores que dicen que la bradicardia sinusal no es un hallazgo específico de Chagas y no lo incluyen dentro de sus hallazgos. Los que hacemos Chagas vemos todos los días que esto no es tan así, que la bradicardia sinusal es un hallazgo específico de Chagas y vamos a ver por qué. Cuando uno analiza la histopatología de la enfermedad de Chagas, vemos desplazamiento de tejido especializado por marcada fibrosis, hay infiltración de linfocitos, plasmocitos y macrófagos, y la arteria no sinusal tiene hipertrofia de la media y engrosamiento suboptimal. Eso quiere decir que hay un doble interjuego, un doble efecto, un efecto de reemplazo del tejido especializado por fibrosis y un efecto isquémico por el efecto que causa en la arteria. Hallazgos más recientes han encontrado una correlación entre la disfunción de nodo sinusal con los niveles de anticuerpos anti-M2 y B2. O sea que por esto creo que la enfermedad de nodo sinusal tiene su base para explicar la bradicardia sinusal. La disfunción de nodo sinusal incluye una amplia variedad de alteraciones electrofisiológicas, como la falla de generación y o transmisión del impulso sinusal a la aurícula, una actividad de los marcapasos sucedarios inadecuada, y una susceptibilidad incrementada a las taquiarritmias. En el electrocardiograma, lo que vamos a encontrar es bradicardia sinusal severa, pausas sinusales o paro sinusal, bloqueo sinoatrial de salida, taquiarritmia, como la fibrilación auricular, periodos que alternan bradicardia con FA e incompetencia cronotrópica, definida como el falta de aumento de la frecuencia cardíaca ante circunstancias de estrés físico o psíquico. Voy a recordarles muy rápidamente cómo medir la frecuencia cardíaca en electro, porque vamos a ver electros ahora de bradicardia sinusal. Buscamos un QRS que coincida con una de las líneas grandes del electrocardiograma y vamos restando 300 la primera, vemos donde aparece el segundo, ¿no? Acá el primero, el segundo aparece acá, 300, acá 150, acá 100, 25, 60, 50, 43, 37, fácil. Solo con ubicar dos QRS que coincidan con una línea gruesa de electro, uno puede sacar muy fácilmente la frecuencia cardíaca. Hay otros métodos, pero les recuerdo este para la charla que vamos a dar hoy. Y que vamos a tener un primer electro con bradicardia sinusal de un chagásico. Vemos 300, 150, 65, 60, 50, 43. O sea, de 43 latidos por minuto. La definición es que tiene que tener una onda P con un eje adecuado, más 60 grados, que está por acá, un PR de al menos 120 milisegundos, corres angosto. Esto es una bradicardia sinusal. Esto es una bradicardia sinusal al comienzo de la enfermedad de la fase interminable de Chagas. Cuando la enfermedad progresa a nivel cardíaco, vamos a ver cómo la afección progresa, como en el electro siguiente. Acá tenemos otro electro con bradicardia sinusal. Vamos a ver P, QRS, el eje de la P está adecuado, el PR es al menos 120 milisegundos. Acá la frecuencia cardíaca puede estar mucho más baja, tiene 300, 150, 75, 60, 50, 43, 37, está bajísima la frecuencia cardíaca. Y si vemos acá, la DS de D3 es mayor que la S de ABF,
con lo cual ya muestra un cierto grado de hemibloqueo anterior. O sea, acá hay más afectación cardíaca chagásica que en el anterior, como le estoy mostrando el efecto evolutivo de la enfermedad de Chagas, incluso en bradicardia. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver acá si bradicardia, 300, 150, 75, 60, 50, 40, entre 50 y 43, 40 y pico de frecuencia cardíaca, usando el método que les acabo de explicar. La onda P adecuada, el eje de onda P está acá, perfecto. PR 120, perfecto. O sea, tiene una onda P adecuada, bradicardia sinusal. S de 3 mayor que SABR, acá tenemos un hemibloqueo anterior. Y si vamos a las precordiales, podemos observar un bloqueo completo de rama derecha, RR' B1, B2 con T oponente, QRS ancho y S empastada B5, B6 con T oponente. Acá ya la enfermedad progresó un poco más. O sea, a la bradicardia se le agregó el embloqueo anterior y después se agregó el bloqueo de rama derecha. A veces para hacer el diagnóstico de bradicardia nos interesa más que nada qué pasa en 24 horas, porque muchas veces un electro es muy poco tiempo. Entonces tenemos la opción de hacer un holter al paciente y ver la frecuencia cardíaca promedio. En este caso es 59 latidos por minuto, la mínima es 44, veo que la máxima está 88, que es muy poco, o sea, no sube de 100 por minuto. Si vemos acá, PR 120, la P para estar bien. Es difícil decir en un holter cuál es el bloqueo, sé que hay un trastorno de conducción porque el QRS es ancho. Típico del Chagas, tenemos una bradicardia sinusal de 40 y pico latidos por minuto, 45, 46, con un trastorno de conducción, típico del Chagas. Un hallazgo bastante común en la enfermedad del Chagas son los paros sinusales, las pausas sinusales. Acá tenemos un latido sinusal y una pausa sinusal de 400 milisegundos. El efecto diferencial de los paros sinusales puede ser una bradicardia sinusal extrema o un bloqueo sinauricular de salida. La diferencia entre bloqueo sinauricular y pausa está en que el PP, la pausa tiene un PP múltiplo del PP basal. O sea, cuando la pausa tiene un múltiplo de un PP basal, es un bloqueo sinauricular. En este caso no se cumple, es un paro sinusal de 400 milisegundos, que sale, parecería ser, con un ritmo nodal, porque no se ve P, sale con un ritmo de la unión, hasta que se acomoda posteriormente. La bradicardia sinusal, a veces las pausas pueden ser espontáneas, como vimos en el caso anterior, pero a veces puede ser como estimuladas o inducidas por nuestra sístole. Acá viene el paciente viene con bradicardia sinusal, como puedo ver, P, QRS, bradicardia, bastante lento, ¿no? Si vemos la frecuencia cardíaca, más lento, y acá, después de 2 trasístoles, hace una pausa sinusal bastante intensa. Y parece salir con un ritmo de la unión también, o sea, no puede salir con un ritmo sinusal. ¿Sí? O sea que esta es más que una, no sé si pausa gatillada favorecida por la extrasístole ventricular, que recordemos que los chagásicos tienen muchas extrasístoles ventriculares. A veces la bradicardia puede ser muy severa, como este caso. Tenemos con 27 latidos por minuto, 24, muy lenta, de momento llega a 14, mira acá lo que es esto, ¿no? Acá, y es sinusal, esto tenemos sinusal, P, QRS, PR 120, claramente es una bradicardia sinusal severísima. Y después de este latido sinusal también severo, va a ser una pausa increíble. Acá no sé cómo termina, pero es increíble. A veces, aunque parezca mentira, estos pacientes, como esta bradicardia sinusal es de instauración lenta, puede ser que no tengan síntomas. Entonces, sorprende que muchos hallazgos en el electro sin tantos síntomas. A veces el nodo sinusal se plancha, digamos, para decirlo en criollo, y salen al rescate nódulos subsidiarios, nodales, con frecuencia más bajas a rescatar. Acá, por ejemplo, este es un ritmo de la unión, producto de una bradicardia sinusal. Está acá, vamos a ver si usamos el método del que usamos recién. Está a 300, 150, 65, 60, 50, 53, 30 y pico de latidos por minuto. Regular. Y acá, pues, esto que tenemos acá, esto puede ser actividad sinusal disociada. Esta es una paciente que consultó a nosotros por enfermedad de Chagas, como ven acá, 64 años, femenino. Hicimos un holter y ya uno
cuando ve el Holter sin ver nada, con ver solamente la primera etapa de Holter, puede visualizar que la frecuencia de carga promedio es 43 latidos por minuto. Ya habla de una bradicardia sinusal importante, con frecuencias mínimas de 22, esto puede hasta ser grave también, y máximas de 108. Cuando uno ve y se mete en el Holter, va a ver estos hallazgos. Un latido nodal sin P, venimos de la unión, un latido sinusal, parecería que no está no conducido porque el PR es medio corto. Acá el latido sinusal conduce con PR largo y acá se acomoda en un PR normal que se va a repetir acá en los PR. O sea, un latido 32, 40 latidos por minuto de promedio. Esto también es una bradicardia sinusal chagásica hecha y derecha que, dependiendo de los síntomas o no, va a requerir un marcapaso. A veces puede pasar esto, no es lo común, pero a veces uno encuentra. Creo que este es un, no sé si viene con bradicardia sinusal o ritmo de unión, porque a veces es difícil ver en el Holter de la P. Esto más parece nodal, porque viene la frecuencia cardíaca 35 viene de base, y de repente estalla con una taquicardia auricular, que esto puede tranquilamente desencadenar en fibrilación auricular. Sabemos que la taquicardia auricular puede ser de una vena y eso genera la taquicardia auricular y la fibrilación auricular posteriormente. Es un caso clínico que les voy a mostrar, en el cual un paciente de 41 años de edad, sin factor de riesgo salvo sobrepeso, no tiene antecedentes cardiovasculares, en un screening del gimnasio le encuentran bradicardia sinusal, serología para Chagas positiva, y el paciente tenía demasiados síntomas por la poca bradicardia que presentaba. Tenía una bradicardia promedio de 55 latidos por minuto, sin embargo, se quejaba de muchos síntomas de mareos, de inestabilidad, y en cierto momento como presíncope. Entonces, nos parecía como que tenía muchos síntomas para la arritmia que tenía. Le hicimos un Holter, en el Holter no encontramos nada. Entonces discutimos entre nosotros qué hacer y decidimos implantarle un loop recorder o un grabador de eventos. El loop recorder es un aparato chiquitito así, de este tamaño, por ejemplo, mira que les puedo mostrar, de ese tamaño así, que se implanta debajo de la piel con una jeringuita, no tiene cables y puede grabar hasta 3 años. Graba. Entonces, uno puede, cuando tiene un evento, grabarlo, o sea, marcarlo, o solo el aparato lo puede programar para que grabe espontáneamente. Lo que encontramos en este paciente nos sorprendió cuando vino a los 3 meses a control, es que vimos que este tiene un reveal que era de Medtronic, una pausa importante, pausa de 4.4 segundos, asociado a síntomas. Este paciente se puso un marcapaso, pero nos costó a veces llegar al diagnóstico de la correlación entre el síntoma y el electro. Eso es lo más común, es lo más difícil cuando uno habla de bradicardia sinusal, la relación entre síntomas y electro a veces no es tan fácil como uno cree. A veces tenemos que llegar a extremos más invasivos, que a pacientes que no tenemos el diagnóstico, tenemos que hacerle un estudio electrofisiológico, le ponemos un catete en la aurícula derecha cerca del nodo sinusal y lo estimulamos rápido. Lo estimulamos a 600 milisegundos, 400 o 500 milisegundos. Y lo que vemos es en cuánto tiempo se recupera una vez que paramos de estimularlo. Eso se llama tiempo de recuperación de nodo sinusal, que es el tiempo de que después que está marcapaseado, en que vuelve a retomar su latido sinusal. El tiempo normal es 1525 milisegundos. Por arriba de este tiempo hay enfermedad no sinusal. Como vemos en este caso, en 1900, este paciente tiene enfermedad no sinusal y es la forma que tenemos nosotros de confirmar invasivamente la disfunción sinusal del paciente. Esto a veces se ajusta por el RR basal, pero no es el objetivo hablar del estudio, sino la idea es mostrarle cómo uno estudia la enfermedad no sinusal desde adentro, ¿no? Podemos entonces asumir, digamos, que la bradicardia sinusal es un hallazgo frecuente en la enfermedad de Chagas. Se define como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Algunos autores proponen 50, pero es un tema de cifra, con una P con eje normal y un PR de al menos 120 milisegundos. A veces la bradicardia sinusal es tan intensa que puede ser seguida por pausas sinusales o ritmos de escape de marcapasos subsidiarios, y es una causa bastante común, indicación de marcapaso. Esta es mi parte de la charla, que hablamos de bradicardia sinusal. Vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es de fibrilación auricular. La fibrilación auricular se caracteriza por la aparición de un ritmo caótico, irregular en la aurícula,
de muy alta frecuencia, mayor a 350 latidos por minuto, cuya expresión electro, uno lo que ve en el electro es RR irregulares, porque eso depende del pasaje por el nodo AB. O sea, este bombardeo de ondas al nodo AB lo que hace es alterar y dejar que los RR sean irregulares, dependiendo de la capacidad del nodo AB. Ausencia total de ondas P. Pueden verse ondas pequeñas, irregulares, denominadas ondas F de fibrilación. Y el complejo de QRS va a ser similar a los complejos QRS de ritmo sinusal, porque en realidad es un ritmo supraventricular. La fibrilación auricular es bastante común en Chagas. Estas son las series publicadas. Vemos que, por ejemplo, en Rosenbaum, en la serie de Rosenbaum había un 14% de fibrilación auricular. En la serie de Ribeiro 6% y Marcolino 6%. La fibrilación auricular en Chagas es mucho más común en ancianos y en hombres, ¿sí? Y se ve en estadios miocardiopáticos, ¿sí? O sea que la proporción de fibrilación auricular que tengan en una serie va a depender de la cantidad que tengan miocardiopatía, básicamente. Entonces, por eso, cuando uno ve la serie, es muy variable, cómo puede pasar de un 14% en un grupo a un 0,7% en otro grupo. Es que depende básicamente de qué cantidad de población está incluida en esta serie. Si hay muchos pacientes con estados avanzados de la enfermedad, seguramente haya muchos pacientes con fibrilación auricular. La fibrilación auricular no solamente se ve cuando se encuentra la miocardiopatía, sino que también es un predictor de alto riesgo, ¿sí? Es un predictor pronóstico, ¿sí? Este es un estudio hecho en metaanálisis en el cual muestran los hallazgos en el electro que son pronósticos, y vemos que la fibrilación auricular es un predictor pronóstico de mala evolución, ¿no? Algo que es trasístoles y otros trastornos del electro, pero 1.6, mayor mortalidad si uno tiene fibrilación auricular que si no la tiene. O sea que, ojo, pues esto es un dato muy importante. Cuando vemos el electrograma, vemos QRS angostos, irregulares, totalmente irregulares, con ausencia de onda P. Acá no hay ondas F. Y acá, por ejemplo, tenemos extrasístoles, ¿no? También característicos de Chagas que conviven con la fibrilación auricular. Igual, ritmo RR totalmente irregular, que es totalmente distinto con esto, distinto que este y este. O sea, acá la regla que les acabo de explicar para medir frecuencia cardíaca no sirve. Acá hay que usar otro método distinto. Y vemos una pausa. Esta pausa es nodal, esta pausa no es sinusal, como la pausa que vimos antes, ¿no? Esta pausa se va a nivel del nodo B, y en la pausa no hay ninguna P. ¿Ven? Cuando vemos todo el tiempo en el Holter, vemos totalmente la irregularidad que tiene la arritmia, ¿no? Totalmente irregular. Irregular, sin onda P. Y QRS es angosto porque este paciente tenía QRS angosto. Si el paciente tuviera QRS ancho, veríamos un QRS ancho. Este es un electro típico de Chagas. Si ven el electro acá en ritmo sinusal, vemos ritmo sinusal, como está acá, PR normal, bloqueo de la derecha, como pueden ver. El bloqueo anterior, ven ABF, ven ABB3 y sinusal, ¿no? Bien, bloqueo de la derecha, el bloqueo anterior, típico de un paciente chagásico. Vemos como acá, un extrasístole gatilla un aleteo auricular que va a desencadenar después fibrilación auricular. A veces uno puede encontrar esto, no es lo más común encontrarlo. Y este QRS es más ancho, ¿no? Porque ya tiene bloqueo de rama antes. O sea, como dije antes, en la fibrilación auricular el QRS es similar al que tenía antes. Este es un poco más ancho porque el QRS basal es ancho. Voy a contar un caso que me pasó hace poquito, por eso se los muestro. Que acá tengo un paciente de 62 años de edad, miopatía dilatada chagásica, clase funcional 1-2, fibrilación auricular crónica, ¿no? Tenía una resonancia con dilatación severa de la aurícula izquierda, como todos los pacientes que tienen fibrilación auricular, con aumento moderado de los volúmenes, una FE de 34%. Tiene las de tardío transmural anterolateral, basal, anterolateral medial, intermiocárdico, con bastante fibrosis, bastante alterado. Estaba con antrecto, oreoxabana, espironolactona y bisoprolol. Y el paciente requirió un resincronizador, ¿no? Pusimos un desfibrilador con resincronizador, que no es
común en darle en Chagas, pero habitualmente no tiene rama izquierda, pero este paciente tenía ya rama izquierda, entonces se le puso un resincronizador. Donde ponemos el aparato, es el sincronizador, vemos acá, estos latidos son estimulados, ven acá, los estimulados acá, si ven la placa está estimulado, pero vemos latidos que no están estimulados, ¿no? Esto lo vimos, electro no es muy bueno, pero tratamos de ver, la idea es que vean algunos latidos estimulados y latidos que no están estimulados. Cuando vino al mes, el paciente, vimos que el porcentaje de estimulación estaba bajo, estaba por debajo del 90%. Cuando uno pone un resincronizador, uno requiere que esté estimulado, porque eso va a darle beneficio al paciente. Cuando más estimulado esté, mejor. Cuando está por debajo del 90, hay que hacer algo. Entonces, en este paciente tuvimos que hacer una ablación de la afiliación auricular. No de la afiliación auricular en sí, porque ya estaba muy avanzada, sino ablación del nodo AB. Entonces hicimos una ablación del nodo AB para eliminar, para que la afiliación auricular no intercediera con el nodo, y posterior a la ablación del nodo AB, tenemos latidos, todos latidos estimulados con extractores ventriculares. Esto es una FA de base con resincronizador estimulado con extractores ventriculares. O sea, si uno ve acá, ve con ese estimulado, angostito porque está resincronizado con extractores ventriculares. Y FA de base. Esto hay que mostrar porque es bastante complejo. No es común que los pacientes chagásicos requieran el resincronizador, por lo que expliqué antes, porque en general no tienen rama izquierda, aunque hay estudios, pocos que dicen que si tienen rama derecha y PR largo son buenos candidatos, pero eso es una controversia que no voy a entrar en este momento. Dos palabras para ir terminando ya de riesgo embólico, ¿no? Los pacientes con fibrilación auricular tienen riesgo alto de ACV, eso está estudiado, y no hay guías puntuales que indiquen qué ECO debe hacerse. Sin embargo, hay un trabajo muy interesante que lo que hace es hacer un estudio, mostrar cuáles son los predictores de alto riesgo de ACV isquémico en pacientes con fibrilación auricular, y encuentran que la difusión sistólica, el neurismo apical, las alteraciones de la reposición primaria y la edad más de 48 años son predictores de alto riesgo de embolia. Le ponen un puntaje, un score, 2 puntos le dan a la disfunción sistólica, 1 punto de neurisma, al trastorno de la reposición otro punto y a la edad 1 punto, y con esto confeccionan un score. Con este score se ve que a mayor puntaje, mayor incidencia de stroke y de eventos embólicos cada 100 pacientes por año. Entonces, basado en esto, lo que hacen es escribir una recomendación en el cual pacientes que tienen un riesgo de score de 1, 0 y 1 no necesitan tratamiento, los que tienen 2 pueden recibir aspirina o nada, y los que tienen 3, 4 y 5 deben definir aspirina o warfarina, básicamente porque la incidencia de stroke es casi 2.1 a 4.4. Entonces, esto simboliza básicamente el riesgo embólico de pacientes con fibrilación auricular y Chagas es alto y debe valorarse la anticoagulación. De hecho, el paciente que vimos anteriormente está anticoagulado porque son de riesgo de embolia alta. Bueno, y para ir terminando, vamos a hacer un resumen, las conclusiones. Vemos que la fibrilación auricular, la única que se encuentra en estadios más avanzados de la enfermedad en el paciente con Chagas, es más común en ancianos y en hombres, es un predictor de mal pronóstico. La prevalencia no es diferente que en otras cardiopatías, pero sí depende, en las series depende de cuántos pacientes tengan cardiopatía para ver cuál es la prevalencia en las series. El electro se caracteriza por RR totalmente irregular, ausencia de onda P, pueden verse ondas pequeñas, irregulares, denominadas ondas F, y complejos por isomorfía similar a los complejos en ritmo sinusal. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que les sirva la charla y nos vemos en la próxima charla.